Buenos días, amados. Estamos nuevamente reunidos desde la ciudad de Clermont y hoy es un día muy especial para nosotros porque hoy estoy pero muy bien acompañado. Hoy me acompaña mi esposa, mi compañera, mi ayuda idónea, la persona que ha estado conmigo en las buenas, en las malas, en la salud, en la enfermedad, en los momentos de mucha abundancia, en los momentos de escasez. Ya tenemos 16 años casados, tuvimos 2 años de noviazgo, tenemos 2 hijos hermosos, preciosos, y hemos comenzado el día de hoy una serie de matrimonios. Mucha gente se ha comunicado con nosotros y nos ha pedido que desarrollemos algunos temas de matrimonio, y nosotros le hemos estado pidiendo dirección al Señor, y el Señor nos ha mostrado los próximos 4 temas que vamos a estar enseñando durante las próximas 4 semanas. Mi esposa Aide los va a saludar y es un privilegio para mí que ella me acompañe. Bendiciones, amados, el Señor me les bendiga grandemente. Es un privilegio y es un placer para mí estar compartiendo hoy con mi esposo esta enseñanza, esta predicación de la palabra en esta mañana, y complacida de estar pudiendo llegar a ustedes a través de estos medios, a donde quiera que lleguen. Les bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a comenzar esta serie de matrimonios con un tema que se llama vivir de común acuerdo. Vivir de común acuerdo es algo que nosotros aprendimos cuando estábamos prácticamente recién casados. Inclusive en el prematrimonial que hicimos se habló un poco acerca de ese tema, luego lo profundizamos y lo hemos puesto en práctica durante estos 16 años de matrimonio. Y nosotros estamos desarrollando este tema con una característica bien especial. Aún la gente soltera, aún la gente que ya fracasó, quizás estás divorciado, estás separado, no tienes a nadie en este momento, este tema te puede servir. Yo comencé a prepararme para el matrimonio antes de casarme. Yo comencé a prepararme para el matrimonio cuando todavía era soltero, cuando ni siquiera la conocía a ella, ya yo me estaba preparando para el matrimonio, porque todas estas son herramientas. Yo tenía claro en su momento cuando era soltero que yo me quería casar, que quería tener una familia con buen fundamento, una familia funcional, una familia que honrara a Dios, una familia diferente a la familia de donde yo provengo. Y eso me llamó y me llevó a irme preparando aún antes de estar casado. La semana pasada hablamos acerca de la pregunta más importante. La pregunta más importante que una persona se debe hacer es: ¿qué debo hacer para ser salvo? Pero hay otra pregunta muy importante que aparece en la Biblia. En Amós 3:3 dice: ¿andarán 2 juntos si no estuvieren de acuerdo? Todo lo que aparece en la Biblia en forma de pregunta, tú debes tratar de responderlo, tú debes tratar de investigarlo, tú debes tratar de profundizar en eso, ¿no? Entonces, la importancia de que una pareja ande junta es ponerse de acuerdo en las decisiones que se van a tomar en la vida matrimonial, sin que alguno esté inconforme. La idea es andar juntos. También es trabajar por un mismo objetivo, enfocados en el propósito eterno. Lo primero que debe tener claro una pareja es que hay un propósito eterno. Pero si tú no eres creyente, si tú no eres cristiano, si no has recibido a Jesús como Señor y Salvador, tú no vas a entender mucho acerca del propósito. Porque el propósito de mucha gente allá afuera que no tiene a Dios es hacer dinero. Ese es el propósito de la mayoría de la gente. Ser rico, ser famoso, tener muchas propiedades. Pero luego tú los ves que después de 20, 30 años de casado y después de convertirse en gente multimillonaria se divorcian, fracasan, quiebran su matrimonio porque eso no forma parte del propósito eterno. Esas son unas añadiduras que Dios quiere dar a tu vida. Y después de llegar a un acuerdo para caminar por ese nuevo camino. Y así es, en todas las áreas matrimoniales se debe llegar a un acuerdo y se empieza a actuar para lograr metas objetivos. Las metas que ella tiene son mis metas y los objetivos que ella tiene son mis objetivos. Todos tenemos todo en común. Tenemos las mismas metas y tenemos los mismos objetivos. Pero para llegar a un acuerdo es necesario que Dios sea el fundamento del matrimonio. Siempre lo hemos dicho, nuestra relación es una relación de 3. Es la única relación de 3 que funciona, es la del esposo, la esposa y Dios en el centro. Jesús es la base y el centro del matrimonio. Inclusive cuando nosotros nos casamos hicimos una tarjeta de invitación, hicimos muchas tarjetas de invitación, pero hicimos una especialmente para el Señor Jesucristo. Lo invitamos a nuestro matrimonio, lo invitamos a formar parte de
nuestras vidas. El acuerdo en una pareja es esencial. En la relación de una sola carne, ya que siendo uno solo es importante dirigirnos hacia el mismo propósito. Lo importante es encontrar la forma adecuada para llegar al acuerdo y mantenerlo durante toda la vida. Vamos a analizar un poco las formas más comunes, más frecuentes, como la gente lleva sus matrimonios, cómo llegan a algún tipo de acuerdo o cómo avanzan, porque no necesariamente están de acuerdo. Vamos a hablar de las cosas más comunes, pero no necesariamente son las más adecuadas, no necesariamente son las mejores. Número 1, sin conflicto. Hay gente que su prioridad es evitar el conflicto, entonces, bueno, buscamos quizás algún término medio para no salir peleando, pero el conflicto es parte de la vida, el conflicto es necesario. Vamos a tener conflictos entre hermanos, vamos a tener conflictos con nuestros padres, vamos a tener conflictos en el matrimonio, vamos a tener conflictos en el trabajo, vamos a tener conflictos con nuestros vecinos. El conflicto es parte de la vida y tenemos que aprender a manejar eso. Número 2, la opinión experta. Alguien dice, bueno, yo soy abogado, yo soy el que sé de eso, ese es mi tema, o yo soy experto en finanzas y ese tema solo lo manejo yo, entonces esa es la posición que se impone. Número 3, las concesiones. Cuando tienen opiniones muy distintas, entonces dicen, bueno, vamos a llegar ahí a un término medio, no importa si es mala la decisión, pero bueno, yo cedo la mitad, tú cedes la mitad. Número 4, la ley del más fuerte. La gente pelea, discuten hasta que uno de los dos se impone, generalmente es la misma persona. Hay relaciones donde el hombre es el que siempre se impone, es el del carácter fuerte, es el carácter imponente. Y hay otras relaciones donde la mujer es la que domina, la mujer es la que manda, se convierte como una especie de matriarcado y la mujer es la que toma las decisiones. Número 5, que es muy común y es una de las más peligrosas, es la manipulación. Es donde un cónyuge le dice al otro, si lo haces a mi manera, te daré sexo, te voy a complacer, te daré dinero o te voy a comprar aquella cosa que tú me estás pidiendo. Entonces, como uno de los dos genera más dinero que el otro, o como uno de los dos tiene el dominio sobre el otro en alguna de estas áreas, entonces se impone. La siguiente es la lógica versus la emoción. Hay decisiones que se toman de manera emocional, apurada, porque vi esto y lo quiero comprar, y otro va en función a la lógica y dice, no nos podemos permitir eso, tenemos deuda, nuestro presupuesto no da para eso. Entonces empieza esa lucha entre la lógica y la emoción y alguno de los dos se impone. Y el número 7 es la indiferencia. Es cuando ya hay un desgaste, es cuando ya hay una separación emocional, es cuando ya no tienen nada en común y dicen, a lo mejor no lo dicen abiertamente, otros sí lo dicen abiertamente, haz lo que tú quieras, no me interesa, simplemente esa decisión la dejo de tu lado porque no tengo interés en eso. Entonces, esas son algunas de las razones o de las formas como ocasionalmente pues diferentes parejas tratan de resolver sus conflictos, pero ahora nosotros vamos a hablar acerca de lo que es vivir de común acuerdo o el acuerdo a la manera de Dios o como lo establece la palabra. Amén. Y leemos esta palabra que está en Mateo 18:19 que establece un principio de vida sobre el acuerdo. Y dice así, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Súper importante esta palabra, porque está hablando acerca también de un principio en la oración. Qué importante es que nosotros como matrimonio nos pongamos de acuerdo aún al momento de orar y tengamos también tiempos de orar juntos, como pareja, como matrimonios. Es importante el tiempo a solas con Dios, que es el más importante de todo, pero también ya cuando nosotros estamos en un contexto de pareja o estamos casados, en este caso también es importante poner delante del Señor las peticiones de oración y por qué vamos a orar, ponernos de acuerdo aún por qué vamos a orar, cuáles son los motivos de oración este año, así como tanta gente a principio de año se hace como una lista de objetivos y metas que tiene para el año. Nosotros también como hijos de Dios debemos poner delante del Señor todos nuestros planes, debemos poner delante del Señor todos nuestros anhelos, porque eso también está en la palabra, y ponernos, y si somos pareja, como nosotros
debemos ir caminando hacia un mismo lugar, debemos ir caminando en una misma dirección. En este caso, ponernos de acuerdo también en las peticiones de oración, la lista de oración o qué es lo que nosotros queremos como pareja para nuestra familia, pedirle al Señor. Entonces el Señor mismo lo está diciendo aquí, dice, si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra, y habla acerca de cualquier cosa que pidieren, cualquier cosa, finanzas, trabajos, el lugar donde vamos a vivir, una decisión tan importante como si vamos a emigrar, si alguno de los dos va a cambiar de trabajo, ponernos de acuerdo y poner todos esos planes delante del Señor. Amén. Les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Entonces, un principio que está establecido. Acuérdense que en la palabra hay cosas que son principios y hay cosas que son costumbres. En este caso, eso es un principio, Dios lo está diciendo. Deben ponerse de acuerdo. Porque muchas veces en el matrimonio o en la familia vemos que estamos orando y de repente no recibimos lo que estamos pidiendo. Tal vez no nos estamos poniendo de acuerdo en lo que estamos pidiendo. Tal vez mi esposo le está pidiendo al Señor porque quiere irse a vivir, por decir un ejemplo, a Italia, y resulta que yo me quiero quedar en mi país o yo me quiero ir para, no sé, las Malvinas, por decir un ejemplo. Entonces cada uno orando por cosas diferentes por su lado. Entonces el Señor dirá, bueno, pero son una sola carne, yo no lo puedo complacer a él para irse para Italia y a ella para irse a las Malvinas, porque entonces se separa la familia. Entonces pónganse de acuerdo primero. Y luego, si está dentro de la voluntad y de los planes del Señor, pues ahí yo concederé los anhelos y las peticiones de su corazón. Y eso es por poner un ejemplo, porque aplica para todo. Amén. Es importante estar de acuerdo porque ser una sola carne consiste en vivir el uno con y para el otro, y no el uno contra el otro. Cuando somos una sola carne, no tiene que haber competencia. No es, bueno, a ver quién es mejor o quién gana esta discusión o quién tiene la mejor decisión o la mejor idea en este caso. Es vivir con y para el otro. Yo vivo con mi esposo y para él. Y él a su vez vive conmigo para mí también. Entonces es mutuamente, es un común acuerdo. En el hogar se debe tener un mismo propósito y metas. Estos lo llevarán a ponerse de acuerdo sin problemas. Debemos entender que ser una sola carne nos obliga a velar el uno por el otro y no en egoísmo, pensando en sí mismo únicamente. Porque como somos una sola carne, a diferencia de cualquier otro tipo de relación, lo que a él lo hiere me termina hiriendo a mí, y lo que me hiere a mí lo termina hiriendo a él. Es como cuando yo en el matrimonio digo, bueno, lo quiero hacer sentir mal, y es algo tan tonto como que yo misma me estoy autoinfligiendo una herida. Porque a la final, si él se siente mal, yo también me voy a sentir mal. Somos una sola carne. Este es uno de los versículos y principios más poderosos de la palabra de Dios porque habla de cualquier cosa y eso no tiene límites. Debemos reconocer que este proceso es natural en Dios, pero no en la naturaleza humana. Por eso necesitamos de Dios. Encontramos que Juan 5:30 dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo según oigo. Así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Entonces, por eso es importante, y por eso la palabra habla de cordón de 3 dobleces. No lo podemos hacer si no tenemos a Cristo como el centro de nuestra relación. ¿Por qué? Porque no está en la naturaleza humana. En la naturaleza humana caída existe el egoísmo, la supervivencia del más apto. Existe esa de que, bueno, es mi autopercepción o lo que yo quiero, es el yo. Pero en la naturaleza divina y con el poder de Dios es que nosotros podemos poner ante nosotros, entendiendo que somos esa unidad, ese común acuerdo. También en Juan 21:23 el Señor explica la unidad entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Reiterando esto de que estoy hablando, de que en la naturaleza divina eso es normal, es lo común, vivir en unidad, pero no en la naturaleza humana. Y por eso Dios también espera de nosotros que vivamos en esa misma unidad. Y lo vemos en este versículo que está en Juan 21:23 y dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti,
que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno. Así como nosotros, él hablando de sí mismo y del Padre, somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Vean lo importante que es para Dios que nosotros podamos vivir en unidad y en común acuerdo. Ustedes no se imaginan lo poderosa que es una pareja y un matrimonio que aprenden este principio y que viven en unidad y de común acuerdo porque logran los objetivos y logran las metas. ¿Por qué? Porque ya Dios prometió que si se ponen de acuerdo, todo, absolutamente todo, porque así lo dijo el versículo que acabamos de predicar. Si me ayuda mi esposo. Dice, lo vamos a buscar aquí otra vez. Cualquier cosa que pidieren les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Entonces imagínense ustedes que es el creador de los cielos y de la tierra, el todopoderoso, el Elohim. Es el que te está diciendo que si ustedes se ponen de acuerdo, cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Inclusive comienza diciendo, otra vez os digo. Cuando tú estudias la Biblia existe algo que se llama el énfasis. Cuando Dios hace énfasis en algo, como en este caso el Señor Jesús está diciendo, otra vez os digo, que Él está reafirmando algo, que Él lo está repitiendo, que Él está haciendo énfasis en un asunto. Ese punto es sumamente importante. Y comienza el versículo diciendo, otra vez os digo. O sea, te estoy haciendo énfasis, te estoy recalcando, te estoy reafirmando que esto es sumamente importante para ustedes. Y me gusta que dice, dos de vosotros, y qué mejor unidad, qué mejor pareja, qué mejor dos personas puestas de acuerdo que la esposa y el esposo, que son una sola carne, que son una sola familia, que tienen un solo ministerio, que tienen un solo llamado y tienen un solo propósito. Y después dice cualquier cosa. Eso no tiene límite. Hay gente que se pone muy espiritual y cree que eso es nada más para cosas espirituales. No, cualquier cosa en el original significa cualquier cosa. Cosas espirituales, cosas materiales, cosas como viajes, cosas como recreación, cosas como bienes materiales, cosas como ministerios, cosas como la salvación de las almas, porque también no nos vamos a ir a los extremos. Cualquier cosa es cualquier cosa, no hay límite. O sea, esto que estamos enseñando el día de hoy no tiene límites, porque el mismo Señor Jesús lo dice con énfasis y además dice que el mismo Padre que está en los cielos lo hará y nos será hecho por nuestro Padre, por el Padre de nuestro Señor Jesucristo que está en los cielos. Amén. Entonces, volviendo al versículo en el que estamos, este proceso de vivir de común acuerdo y de unidad no es natural en el ser humano. Entonces necesitamos la ayuda de Dios, necesitamos la guianza del Espíritu Santo. Y cada vez que nosotros estemos juntos con nuestra pareja, en las noches, en las mañanas, haciendo nuestros devocionales juntos, debemos pedir esa guianza al Espíritu Santo y decirle, bueno, Señor, nosotros venimos delante de ti aquí puestos de acuerdo en estas peticiones, puestos de acuerdo en estos anhelos, puestos de acuerdo en estos planes, Señor, los presentamos delante de ti. Pero asegurarnos de que de verdad estemos puestos de acuerdo. Debe haber una conversación previa, porque como dijo mi esposo, al principio es muy común que se usen muchas de estas cosas de las que él habló. De repente la otra persona está siendo manipulada y estamos de acuerdo. O de repente la otra persona se impuso porque es el experto en esa área y la otra simplemente cedió. Entonces, Dios todo lo sabe. Dios conoce lo más profundo de nuestro corazón, nuestros pensamientos, las intenciones más profundas. Entonces, a Dios nadie lo puede engañar. Entonces, aún a veces cuando creemos que de la boca para afuera estamos orando de común acuerdo y que de verdad estamos puestos de acuerdo, y en el fondo, en alguna de la pareja no hay acuerdo, esas son las oraciones que muchas veces no son contestadas. Y decimos, bueno, pero ¿por qué el Señor no contesta mi oración? Bueno, pero es que hay un principio que hay que cumplir. Amén. Amén.
Dice, entonces, bueno, conocemos el propósito de Dios y nos alineamos al propósito de Dios. Nosotros caminamos en esa dirección, viviendo como Dios lo ha establecido para nosotros como sus hijos, trayendo a la cotidianidad la pluralidad en unidad manifestada en el acuerdo ante las diferentes circunstancias. Esto no depende de las circunstancias. Nosotros vivimos de común acuerdo cuando estábamos en Venezuela, nosotros vivimos de común acuerdo cuando llegamos a este país y vivíamos en la casa de otra persona. Luego nos mudamos a un apartamento así bien chiquitico y vivíamos de común acuerdo, y ahora estamos en una casa bastante amplia, bastante grande, gracias al Señor, y aún vivimos de común acuerdo porque eso no depende de las circunstancias. Las circunstancias van a depender de los principios, las circunstancias van a cambiar en función a nuestra obediencia. Las circunstancias van a cambiar en función a la oración. Las circunstancias van a cambiar en función al común acuerdo. Mira lo que dice primera de Juan 5, del 14 al 15. Esta es la confianza que tenemos en Él, hablando de Dios, hablando de nuestro Señor Jesucristo, hablando del Espíritu Santo. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. Voy a tratar de explicarte eso. Nosotros nos alineamos a la voluntad de Dios. Tenemos un problema que vemos en mucha gente con la relación con Dios. ¿Y que creen que Dios es como el genio de la lámpara, ¿no? Que tú lo sobas con un par de oraciones y Dios viene delante de ti. ¿Qué quieres que te dé? Pídeme los 3 deseos y te lo voy a conceder. Pero Dios tiene un plan. Dios tiene un propósito. Dios tiene un plan que es mejor que el nuestro. Los planes humanos muchas veces no funcionan, se quedan cortos. Nosotros no podemos ver el marco global, podemos ver solamente algunas cosas pequeñas. Mientras Dios lo puede ver todo, Dios ve el futuro, Dios ve el pasado, Dios ve por encima de toda circunstancia. Y sabemos que lo mejor que podemos hacer es pedirle al Señor, bueno, Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué quieres tú que yo haga? ¿Qué quieres que hagamos? ¿Cómo te podemos servir? ¿Cuál es tu plan y tu propósito? Muéstranos ese plan y ayúdanos a caminar en ese plan y en esa bendición. Y sabemos que cuando ya entramos en esa voluntad, Él nos oye y cualquier cosa que pidamos ya sabemos que la tenemos. Lo hermoso de esto es que cuando tú oras ya tú dices, listo, ya eso está. Listo, ya eso está. Nosotros cuando nos mudamos a esta ciudad, a mí me tocó trabajar durante 3 meses a 1 hora de distancia. Viajaba 1 hora en la mañana y un poco más en la tarde. Y comenzamos a orar. Señor, yo necesito estar más cerca de mi casa. El tiempo es lo más valioso. Ese tiempo yo lo puedo aprovechar en ti. Y ya yo sabía que mi transferencia estaba lista. Ya yo sabía que me iban a transferir a un lugar que me queda apenas a 8 o 9 minutos de mi casa. Ya yo sabía que tenía la petición de mi corazón, la petición que estábamos haciendo juntos, porque estamos caminando en la voluntad de Dios. Mucha gente quiere una casa, mucha gente quiere un lugar propio donde vivir. Nosotros ya sabíamos que esa casa iba a llegar. Esta casa donde te estamos hablando en este momento, ya lo sabíamos, teníamos la seguridad, porque estábamos pidiendo conforme a la voluntad del Señor. La voluntad de Dios es que cumplamos un propósito, pero Dios nos quiere bendecir. Dios quiere que nos vaya bien. Ese es el Dios verdadero, ese es el Dios del cual te estamos hablando. Ya que hemos aprendido a orar juntos, cuando dependemos de Dios en todas nuestras decisiones como cónyuge, será más fácil estar conforme, pues estaremos de acuerdo con su palabra, donde encontramos la voluntad presente de Él para nosotros en estos tiempos. Entendemos que la palabra de Dios es la verdad y que en ella encontramos los principios de vida para nosotros como hijos. Tenemos la mente de Cristo, eso está escrito en su palabra, y por eso reconocemos y podemos nosotros identificar cuál es la voluntad de Dios. Cuando nosotros nos alineamos al Señor en oración, debido a que tenemos al Espíritu Santo y tenemos la mente de Cristo, nosotros sabemos cuál es esa voluntad, y es nuestro deber y nuestro trabajo también buscar esa voluntad en oración. Y por eso también el hecho de que nosotros como pareja nos comuniquemos y digamos, wow, amor, mira, esto fue lo que el Señor me habló en oración, y llega el esposo y como los dos tenemos el mismo Espíritu Santo y es una sola carne, wow, sí, eso es de Dios. Yo también estuve orando a solas con el Señor
y eso viene de parte de Dios. Ok, oremos en esa dirección. O a veces es diferente, o a veces digamos, bueno, eso no fue lo que Dios me habló a mí. Y a mí, bueno, pero Dios sí me habló esto a mí. Entonces, bueno, vamos a orar otra vez. Vamos a seguir orando a ver qué fue lo que Dios habló, porque es un solo Dios y es un solo Espíritu Santo y nosotros somos una sola carne. En ciertas ocasiones se puede buscar consejos de personas con experiencia y conocimiento de la palabra. Ahí quiero hacer mucho énfasis. Gente primero conocimiento de la palabra y luego experiencia. Una persona que no tenga conocimiento de la palabra no te puede dar un buen consejo. Yo en eso soy muy radical, porque en este mundo la gente vive contrario a los principios de Dios. Este mundo está vuelto un desastre, hay un problema de identidad terrible, hay un problema de conflictos terribles, hay un problema de autoestima terrible, hay un problema de inconformidad terrible. La gente se siente ofendida por cualquier cosa. Tú necesitas a alguien con conocimiento de la palabra. Para eso Dios estableció su iglesia y para eso Dios estableció pastores y líderes en la iglesia que están preparados y están capacitados para ayudarte en un área específica. Y hay momentos donde sí, efectivamente no hemos podido llegar a un acuerdo. Hay momentos donde, como decimos en criollo, se tranca el serrucho y debemos ir a nuestras autoridades, debemos ir a nuestros consejeros, a nuestros mentores, que es muy importante tener mentores, para pedir un consejo. La Biblia dice que en la multitud de consejeros está la victoria y está la sabiduría. Si aún Salomón, siendo el hombre más sabio que ha pasado por esta tierra, tenía consejeros, cuánto más nosotros que no hemos llegado a ese nivel de sabiduría. Amén. Vivir de común acuerdo no significa abandonar los roles diseñados por Dios. El hombre sigue siendo la cabeza del hogar y la mujer debe estar sujeta al marido. Por el contrario, es la mejor expresión de amor y respeto entre cónyuges, ya que ambos son una sola carne y ya no son dos, sino uno. Entonces eso es importante aclararlo, aunque eso forma parte de otro tema, lo que es los roles del hombre y la mujer en el matrimonio. Sin embargo, el hecho de que se viva de común acuerdo no quiere decir que no van a estar los roles allí, de que no sea el hombre en la cabeza del hogar y al que Dios le impuso la dirección del hogar como sacerdote que es, y la mujer debe estar sujeta a su marido, pero como lo dice aquí esto que nosotros escribimos, que es al contrario, es la expresión de amor y respeto entre el cónyuge más profunda, porque aún cuando yo me sujeto a él y aun cuando él es la cabeza, cuando nosotros podemos lograr un acuerdo, yo estoy mostrando respeto hacia él y él está mostrando amor hacia mí al tomarme en cuenta como su ayuda idónea y a la final yo al respetar, después de ese acuerdo, la decisión, la última decisión o la posición que se va a asumir como familia. ¿En qué cosas debemos estar de acuerdo? Vamos a hacer una lista. Tenemos una lista aquí que queremos describir rápidamente. Primero, ¿dónde viviremos? Eso es sumamente importante. Recuerdo el caso de una persona que vivía en un pequeño apartamento y el esposo había trabajado durante muchos años y de repente compra una gran mansión y un día la lleva engañada a esa gran mansión y le dice, mira, ahora vamos a vivir en este lugar. Esa mujer nunca fue feliz en ese lugar. Nunca le gustó una casa tan grande, era un problema para limpiar, era un problema para el mantenimiento y ella nunca fue feliz en ese asunto. ¿Dónde viviremos? Con la familia, alquilados, vamos a comprar cuál es nuestra situación. Hay gente que se casan y yo los he escuchado frustrados. No, pero es que yo pensé que íbamos a vivir aparte y resulta que estábamos viviendo con los papás de él. Bueno, antes de haberse casado han tenido que conversar y llegar a un acuerdo sobre este tipo de asuntos. ¿Dónde nos congregaremos? Es sumamente importante porque entonces hay gente que le gusta esta iglesia, al otro le gusta otra iglesia y hasta eso se puede ver un problema. ¿Qué ministerio vamos a ejercer? ¿Cuál es nuestro ministerio? ¿Cuál es nuestro llamado? La crianza de los hijos, sumamente importante. El trabajo, bueno, voy a trabajar o voy a cuidar de los niños. Todas esas cosas hay que hablarlas y hay que llegar a acuerdos. A veces nos toca hacer sacrificio. Nosotros nos pusimos de acuerdo cuando estábamos recién llegados a este país. Ya tenemos 6 años acá y decidimos que durante esos primeros años, a raíz de los cambios, a raíz de que los niños estaban pequeños, mi esposo iba a dedicar más tiempo a la crianza de los hijos y yo iba a tener que trabajar el doble o todo lo que fuera necesario para compensar
para poder tener un ingreso acorde, pero nosotros nos pusimos de acuerdo con respecto a eso. El trabajo, la finanza, los negocios y muy importante, las deudas. Las deudas. Toda deuda que tú vayas a adquirir, tú tienes que estar de acuerdo con tu esposa, y toda deuda que ella vaya a adquirir debe estar de acuerdo con su esposa, porque eso nos afecta a todos. Muy conocido el pasaje donde muere un hombre, un profeta tremendo, pero resulta que de repente se dan cuenta la esposa y los hijos que el hombre lo que dejó fue una gran cantidad de deuda. Emigrar. Me quiero ir, no me quiero ir, me quiero ir a Chile, me quiero ir a Argentina, no, yo me quiero ir a Estados Unidos. Debe haber un acuerdo en eso. El tiempo de calidad, sumamente importante. Ya nosotros tenemos la planificación de las vacaciones del año que viene. Hay una temporada donde los niños están de vacaciones en la escuela. Yo pido permiso en mi trabajo. Aide pide sus vacaciones en su trabajo. Ya estamos planificando. No es casualidad. El éxito en el matrimonio no es casualidad. Fue este principio, te va a ayudar y va a ser de grandes bendiciones. También tenemos un tiempo para nosotros. Tenemos el tiempo del aniversario. Generalmente nos tomamos esa temporada. Hay días que Aide tiene libres que yo no los tengo. Yo pido esos días libres también, tomándolo de mis vacaciones. Nos ponemos de acuerdo en eso porque es muy importante. Tiempo en familia y tiempo de pareja, que son dos cosas diferentes. Cualquier decisión que sea importante, y no debes olvidar tener una lista de oración. Una lista de oración. Nos ponemos de acuerdo. ¿Cuáles son nuestras metas? ¿Cuáles son nuestros objetivos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué debemos hacer? Y lo importante de esa lista es que te da un enfoque. Te presentas delante de Dios diciendo, bueno, nos hemos puesto de acuerdo, hemos cumplido con el principio. Y cuando Dios va concediendo esas peticiones, tú te emocionas, te alegra, quieres más, pues dices, wow, ya taché la primera, ya conseguí la segunda, ya conseguí la tercera, esto lo logramos, esto viene en camino, esto está pendiente. Es sumamente importante. Ok, entonces ahorita ya ha hablado lo que la palabra dice acerca de esto, entonces también vamos a hablar un poquito acerca de las consecuencias, porque en la palabra están escritas las bendiciones, pero también el Señor advierte acerca de las consecuencias de no obedecer la palabra. Entonces, una de ellas la vamos a ver en Mateo 12:25. El Señor dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Una de las grandes lecciones de la vida consiste en aprender a vivir de común acuerdo y en armonía con mi cónyuge. Donde no existe el resultado es miseria, resentimientos, puertas abiertas y divorcio. Lo dice bien claro la palabra. Toda ciudad, dice, o casa dividida contra sí misma no permanecerá. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, separaciones, divorcios, contiendas, situaciones que aun cuando sigan casados y en la misma casa existe ya un divorcio emocional, es como que están pero no están. Se pierden o se retrasan los propósitos eternos, y el tiempo, que es el más valioso, es irrecuperable. Así es. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de los beneficios. Ya hablamos de las consecuencias, ahora te vamos a hablar acerca de los beneficios de común acuerdo. En Eclesiastés 4, del 9 al 12, tenemos algunos principios y algunos beneficios bien importantes. El versículo 9 dice, mejor son dos que uno, porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Cuando los dos están puestos de acuerdo, son más productivos. La Biblia dice, uno podrá hacer huir a 1000, pero dos harán huir a 10,000. Eso quiere decir que se potencia. Hay una bendición sobrenatural, hay una bendición. Dios te hace más próspero, más abundante. Dios te concede y te sorprende. Tú trabajas y ese trabajo se multiplica de una forma sobrenatural. Dice, si caen, el uno levanta al otro. Hay del que cae y no tiene quien lo levante. Lo dice el versículo 10. Nosotros obviamente tenemos un cuerpo, tenemos un alma, tenemos un espíritu. En esa alma están asentadas las emociones.
tenemos días buenos, tenemos días malos, tenemos temporadas buenas, tenemos temporadas malas, pero qué importante es que yo tenga a la otra persona que me sostenga de la mano, que me diga, no, yo estoy contigo, voy a orar por ti, me parece bien, vamos a salir de esta situación. Muchas veces yo he tenido que consolar a mi esposa, muchas veces ella me ha tenido que consolar a mí. Hemos pasado por pruebas, hemos pasado por procesos, hemos pasado por dificultades. Nos tocó emigrar, que es uno de los procesos que yo considero más difíciles. Entonces teníamos momentos de altas, momentos de bajas. Pero qué importante es que cuando estábamos caídos, el otro ayudaba a levantar al otro. Dice, si dos se acuestan juntos, el versículo 11, entrarán en calor. Uno solo, ¿cómo va a calentarse? Dos personas que viven juntas, dos personas que duermen juntos, dos esposos que comparten todo. Dos esposos que se llenan las emociones el uno al otro. No tienes necesidad de andar buscando nada por fuera porque sabes muy bien que tienes a una persona allí a tu lado. Uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir. La cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente. Un hombre solo, una persona sola es muy vulnerable. Dos personas son más fuertes, pueden mirar en toda dirección. Pero cuando la Biblia habla de la cuerda del cordón de 3 hilos o la cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente. Esa tercera persona es el Señor, es nuestro Dios, que es nuestra base, que es nuestro sustento, que nos fortalece, que nos rodea, que nos protege, que cuida de nosotros. ¡Wow! Qué importante es saber que no vamos a ser vencidos y que Dios está con nosotros y que vamos a poder soportar y resistir todas las pruebas y dificultades que no vamos a encontrar. Y hay otra cosa que es muy importante. En el camino vamos a cometer errores. En el camino no todas las cosas van a salir. En el camino algún plan, en algún momento no escuchaste bien la voz de Dios, en algún momento tomamos la decisión equivocada. Hace algunos años nosotros nos metimos en una sociedad, pensamos que Dios estaba en el asunto, pero la Biblia dice que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Podemos decir que Dios estaba en el asunto, aprendimos la lección, salimos mal, perdimos tiempo, perdimos dinero, perdimos paz, perdimos armonía. Yo creo que fue una temporada de muchos conflictos que nosotros pasamos, fuimos estafados de varias maneras, pero nosotros entendíamos algo. Dijimos, nos pusimos de acuerdo para meternos en esto, juntos nos metimos, juntos vamos a salir. Y nunca empezamos, no, que es tu culpa, no, que es culpa tuya, no, que tú no viste esto, no. Los dos estábamos de acuerdo, los dos nos metimos en el asunto y los dos logramos salir del asunto. Y Dios nos restituyó, Dios nos recompensó, Dios abre nuevas puertas, Dios nos dio nuevas oportunidades. ¿Por qué? Porque estos principios te funcionan en todo momento y en toda circunstancia. Hace rato te hablé de las circunstancias y puede haber circunstancias. Nosotros emigramos en el 2017, nos vinimos a la Florida. Por cierto, quiero disculparme o explicarle que si hoy usted nos está viendo una hora más tarde es porque hoy hubo un cambio horario. Se atrasó la hora, una hora, valga la redundancia, y posiblemente los que nos ven en otros países pues tengan la misma hora y por eso dirán, bueno, hoy se quedaron dormidos. No nos quedamos dormidos, es que comenzamos a la misma hora, pero una hora más tarde para ustedes. Y nosotros después entendimos que debimos haber emigrado antes. Que debimos haber emigrado en el 2010, posiblemente no entendimos la dirección de Dios, no entendimos, pero está bien, nos pusimos de acuerdo y decidimos, bueno, nos vamos a quedar en este lugar. Y simplemente pasa lo mismo, no, a los que aman a Dios todas las cosas ayudaban a bien, aquellos que han sido llamados conforme a su propósito y nunca hemos caído en eso, no, eso fue tu culpa, no, esa es culpa tuya, no, que tú no entendiste, no. Estamos de acuerdo y como los dos estamos de acuerdo, entonces no hay nada que recriminar porque los dos hemos tomado la decisión. La paz y la armonía que se produce al vivir de común acuerdo, ir en una misma dirección, no tiene precio. Eso también equivale a salud física, emocional y todo lo que eso conlleva. Miren, no hay nada más frustrante que enferme, inclusive hasta físicamente, el hecho de que no haya armonía en el hogar. De que cuando tú salgas de tu casa y llegues a tu trabajo, lo que sea que vayas a hacer en la calle, ya sales con un estrés, con un mal humor, con lo que sea, porque no hay armonía en tu casa y no hay paz. Y que pienses después cuando salgas del trabajo en que ni siquiera quieres llegar a tu casa. Entonces, esto es apenas un solo de los principios, son muchos de los que obviamente vamos a hablar, pero apenas este es uno solo y es uno de los más importantes. Y es que esa paz
esa salud emocional que produce el vivir de común acuerdo no tiene precio. Amén. Vamos a orar porque la Biblia dice que si dos de nosotros nos ponemos de acuerdo en cualquier cosa que pidiéramos, será hecho por nuestro Padre que está en los cielos. Y ahí de ellos nos queremos poner de acuerdo con ustedes. Posiblemente tú has dicho, bueno, nosotros no lo hemos hecho bien, yo no sabía esos principios, no lo entendía. Como te dije al principio, posiblemente estás soltero o quizás ya fracasaste. Dios es un Dios de nuevas oportunidades. La primera predicación del Señor Jesucristo fue: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Si te has equivocado, si no has aplicado estos principios, si rompiste las reglas, si no fuiste obediente, simplemente arrepiéntete y pide perdón, y Dios, que es fiel y justo, te va a perdonar. Y oramos. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por esta mañana, Señor. Gracias porque tú estás con nosotros. Tú lo has prometido, Señor. Hoy queremos orar, pedirte por estas personas que nos están viendo, los que están también reunidos con nosotros, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que tú los perdones, que tú los restaures, que tú los levantes, que tú les enseñes este principio, Señor, que ellos puedan vivir de común acuerdo, que ellos puedan vivir como el Señor Jesucristo, Señor, en unión, en comunión contigo, Padre, que puedan conocer tu voluntad, que puedan cumplirla, que puedan vivirla, Señor, que ellos puedan ver, así como nosotros hemos visto, Señor, qué grande, qué hermoso, qué maravilloso, Señor, es vivir en tu voluntad, y qué maravilloso es vivir de común acuerdo, Señor, cómo has derramado bendiciones abundantemente sobre nuestras vidas. Derrama bendición hasta que sobreabunden las personas que nos están viendo, Padre. Y que sea tu mano poderosa y que seas tu Espíritu Santo guiándolos a toda verdad, Señor, y llevándolos por el camino al que deben seguir. Ha sido un privilegio y un placer para nosotros, y nos vemos en una próxima oportunidad, la próxima semana, porque vamos a seguir profundizando en estos temas de matrimonio. El Señor me les bendiga, que tengan una semana de bendición y de victoria en el nombre de Jesús.